Te alabamos, bendito Dios, te exaltamos. Yo te invito a que puedas tomar asiento. Bienvenido una vez más al Ministerio Adulam. Un día más donde el Señor nos trae enseñanza de parte de Él, y la cual debemos atesorar, la cual debemos atesorar en gran manera, porque es de parte de Dios la enseñanza, y en esto debemos sondar, y en esto debemos andar. Amén. Hoy el Señor nos trae palabra en el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 24. Jeremías 32, 24. Y en este tiempo el pueblo de Israel En este tiempo el pueblo iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Amén. Iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Pero Jeremías, más allá de toda la situación política, económica, espiritual en sí, amén, porque nada escapa de los planes de Dios. A veces uno puede decir, bueno, pero hablemos de economía, de política. Nada escapa de los planes de Dios. Amén. Y en este tiempo ellos iban a ser deportados a Babilonia, pero Jeremías recibía una promesa diferente a lo que estaba pasando en el contexto político y por ende económico, el cual el pueblo de Israel era invadido por Babilonia, por Nabucodonosor, y era llevado cautivo el pueblo de Israel a Babilonia. Y por supuesto, desierto la ciudad, los israelitas y la ciudad de Jerusalén. Pero Jeremías, dentro de esa dificultad, de ese problema, recibe una promesa diferente. Amén. Y leemos la palabra y dice así, Jeremías capítulo 32, versículo 24. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella, a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido, pues, a suceder lo que tú dijiste. Y he aquí lo estás viendo, oh Señor Jehová. Y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en mano de los caldeos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y esto es palabra de Dios, y le damos un aplauso. Bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos, bendito Dios. Dice la palabra de Dios que iba a ser entregado a Nabucodonosor, amén, a Babilonia, de mano de los caldeos. Y ciertamente esta palabra la había profetizado Jeremías al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no pudo creer lo que Jeremías decía de parte de Dios. Por eso es que Jeremías una y otra vez sufrió encierro, violencia y todas las situaciones que él sufrió por decir la verdad de Dios. Pero no era otra cosa que Dios tratando de salvar a su pueblo y trayendo una palabra. Finalmente termina sucediendo, como dice la palabra, lo que Jeremías dijo de parte de Dios al pueblo que sucedería. Pero hasta aquí, hasta este lugar, no había podido llegar llegar la paz al pueblo, ni tampoco la palabra en el corazón de aquellas personas. Entonces la palabra llegaba de parte de Jeremías, pero Jeremías no podía
el pueblo no podía tomar la palabra de Jeremías, porque ellos estaban en sus negocios, ellos estaban en sus asuntos. Pero mientras que ellos estaban en sus negocios, estaban en sus asuntos, el enemigo vino, sitió la ciudad, golpeó la ciudad y con espada tomó la ciudad, y finalmente terminaron llevando cautivo a Babilonia al pueblo de Israel en manos de Nabucodonosor. Y es una situación dolorosa y una situación triste para el pueblo. Pero el Señor le venía advirtiendo, pero nadie quería oír. Nadie quería oír. El pueblo se había corrompido y nadie quería oír la palabra de Dios. Mas Jeremías sí. Jeremías sí oyó. Y no solamente oyó, sino habló. Y el hablar la palabra de Dios y traer la verdad al pueblo le trajo enemigos. Y aquellos enemigos lo encerraron, aquellos enemigos lo golpearon. Pero él seguía detrás de la verdad, aunque por momentos se resistía. Luego el Señor lo vencía con su amor y él seguía adelante con el plan que tenía que llevar a cabo. Pero en un momento el Señor le dijo: compra terreno, pon testigo. Y él dijo: pero ¿cómo voy a comprar un terreno? ¿Cómo voy a hacer negocios en este punto? Que la situación está mal, que la situación económica está mal, que todo está mal, que aún vamos a tener guerra y todo va a volar por los aires, y el pueblo, tú me has dicho que el pueblo va a ser llevado a Babilonia. Y ciertamente así pasó. Pero Jeremías le hizo caso, porque él dijo: ¿cómo yo en este momento voy a hacer esto que tú me pides? Y el Señor le dijo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y el Señor nos llega con esa pregunta a nuestro corazón y a nuestra vida. ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? ¿Habrá algo que sea imposible para Dios? La Escritura misma dice que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que hoy es imposible para ti, lo que hoy es imposible para mí, posible es para Dios. Pero Jeremías, ¿qué hizo? Más allá del contexto político, económico, aún religioso, porque él sabía cómo estaban las cosas, porque el padre era sacerdote. Aunque todo esto él lo veía así, dice que él seguía la voz de Dios. Y él se preguntaba: ¿cómo yo podré hacer negocios en este punto? En el punto donde hay guerra, donde todo va a quedar destrozado, donde el pueblo será llevado cautivo, porque finalmente Jeremías no es llevado cautivo a Babilonia. Pero sí llega esa palabra, y él en su corazón crece la incredulidad de cuando el Señor nos habla de los imposibles, o nos habla de cosas que para nosotros no son, no sé si decirla correcta, pero no son las que debemos hacer en ese momento, como comprar terreno en el medio de la dificultad y en el medio del problema. Pero el Señor le dijo esto a Jeremías. Tal vez para la gente de negocios esto no sea algo nuevo. Pero si lo miramos políticamente, socialmente, pero el Señor no nos habla solamente de negocios monetarios, físicos o materiales, sino también de seguir avanzando en fe y en esperanza, sin mirar al costado, sin mirar lo que está pasando en el mundo. La gente está viendo si avanza o no avanza, si el dólar baja, si el dólar sube. Yo desde que me acuerdo nunca lo vi bajar el dólar, y que baje y nosotros nos recuperamos. Lo único que hemos hecho siempre fue quitarle ceros a nuestra moneda, es lo único que hicimos. Yo desde que tengo uso de razón teníamos pesos
Y yo me recuerdo haber visto billetes de 10 millones de pesos. Amén. Y no sé si había hasta de 50 y de 100 millones de pesos. Alguien que me diga si era así. Entonces, eran buenos tiempos, éramos millonarios. Pero ¿qué hacíamos después de ese peso? Hablo en mi vida, amén. No hablo de una historia económica y historia del país. Hablo de lo que yo pude ver. Del peso pasamos al austral. Del austral volvimos otra vez al peso. Y éramos un austral, $1. Y otra vez la moneda nuestra se devaluó. Y luego pasamos al peso y un peso nuestro era $1. Y otra vez estamos con la moneda devaluada. Nunca frenó esto. Pero hay gente que sigue avanzando, que sigue poniendo negocios, que sigue haciendo empresas, gente que sigue tratando de llevar adelante esta situación. Ahora yo digo, ¿cuánto más nosotros que somos creyentes, en los cuales el Señor hoy nos trae una palabra que más allá del contexto político y económico, debemos avanzar y seguir adelante y escuchar la voz de Dios y avanzar en esta enseñanza y saber que lo imposible para nosotros posible es para Dios? Hoy tal vez para ti es imposible conseguir un trabajo, es imposible ganar más, es imposible tal vez recuperar tu familia, tal vez hoy es imposible la sanidad para ti. Y el Señor te dice, hay algo difícil para mí, hay algo difícil. ¿Por qué no dejas de mirar a un costado y empiezas a buscarme a mí? Y todo lo demás te será añadido. Y dejas de andar disperso en tu mente pensando en esto, pensando en lo otro, pensando en lo más allá. O si este te puede ayudar o el otro te puede ayudar. El Señor dice, búscame a mí y yo te guiaré, yo te ayudaré. Mientras todos vendían barato, Jeremías compraba. Y uno dirá, bueno, qué malo Jeremías. No, malo es no haber escuchado la palabra de Dios y haber atendido a lo que el Señor le decía. Eso es así. Pero dice la palabra de Dios que aquel que trabaja merece su jornal. Amén. Y Jeremías hizo lo que en ese momento nadie se animaba a hacer. ¿Hacer qué? Decir la verdad. Decir la verdad. Y ese fue el gran problema de Jeremías. Pero ¿qué pasó con ese pueblo que no quiso escuchar la verdad? Terminó cautivo del enemigo. Y hoy tal vez no viene un pueblo y nos lleva a espada y quiera Dios que nunca pase. Cautivos. Pero el enemigo está en los vicios, el enemigo está en las cosas que no van, en la mentira, en el rencor, en el odio, en la falta de perdón. El enemigo, hermano, está no solamente en las cosas malas, muy malas, sino que el enemigo puede estar en una ansiedad que tú tengas en un corazón. Y esa ansiedad, ¿qué te roba? Y te roba el norte. Porque estás ansioso. Entonces no puedes verlo, no puedes ver por donde el Señor te dice que tienes que ir. No puedes escuchar la voz de Dios porque has perdido el norte. Hoy tal vez estás turbado por una situación y no puedes oír la palabra de Dios y no puedes ver la salida. Y el Señor todos los días te grita la salida y te dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? Y tú no lo escuchas. Pero no lo escuchas porque no lo quieres escuchar, hermano. No lo puedes escuchar porque tu corazón está turbado. Por eso no lo escuchas. No es que el Señor no te hable, no es que el Señor no te diga. Pero su palabra dice, buscad y hallaréis. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos habla y nos enseña que más allá de las circunstancias que hoy nosotros podamos vivir, políticas, sociales, económicas, el Señor, si nosotros podemos escuchar su palabra, nos llevará a victoria.
Y esta palabra victoria, tómala como tú quieres. La victoria mayor de un cristiano es poder llegar al reino de los cielos. Amén. Terminar la carrera lícitamente. Esa es la victoria más grande. Pero luego en este mundo hay tierra por conquistar. Y si tú dices, pastor, para mí la victoria sería en lo económico porque yo estoy viendo qué hacer, pídele a Dios. Pídele a Dios. Si para ti tu victoria es una sanidad, pídele a Dios. Si para ti tu victoria es recuperar tu familia, pídele a Dios. Yo no sé cuál será tu victoria, conseguir un trabajo, pídele a Dios. Y dile, conforme tu palabra, la cual dice, ¿acaso hay algo difícil para ti, Señor? Conforme a esta palabra, Señor, yo te pido que me ayudes. Y tú avanza, sigue sembrando, sigue peleando, sigue luchando, pero ahora no estarás solo. Ahora el Señor te ayudará. Pero es necesario de que yo pueda ver y que pueda atesorar las palabras que el Señor me da y pueda empezar a caminar en fe, en esperanza, sabiendo que lo imposible para mí, posible es para Dios. Y que aunque el contexto económico y político esté mal, yo sé que Dios me va a ayudar. Yo sé que Dios me va a ayudar. Yo sé que Dios me va a ayudar. Y que tal vez, como dicen por ahí, no tiraré manteca al techo, como dice el dicho. Amén. Pero yo sé una cosa, hermano. Nada te faltará. Amén. Nada te faltará. Nada te faltará. Entonces, confía, espera, sigue adelante, lucha, aprende. Y verás cómo Dios te va a bendecir, verás cómo Dios te saca victoria, mira cómo Dios te va a sacar adelante. Y lo verán tus ojos. Y tú luego podrás contar el testimonio porque a Dios le sirve ayudarte. ¿Por qué le sirve ayudarte? Primero porque te ama. Y tú dices, ¿cómo yo sé que me ama? Porque aún nosotros siendo pecadores, tú y yo, Cristo entregó su vida en la cruz para que hoy nosotros tengamos vida eterna. Y para que hoy nosotros podamos tomar esta victoria. Y para que hoy nos llegue esta palabra diciéndonos, ¿acaso hay algo imposible para mí? Entonces, hay cosas que Dios hizo. Y ahora yo debo avanzar en fe y en esperanza sobre esta palabra. Porque a Dios le plació ayudarte. Por eso te llega esta palabra a tu oído, hermano. Porque te quiere ayudar. No para que se haga famoso el que predica, sino que la palabra llega a tu oído porque Dios te quiere ayudar, Dios te quiere sanar, Dios te quiere sacar de ese lugar donde tú no quieres estar. Por eso llega la palabra a tu oído. ¿Y le sirve tu testimonio? Claro que sí. Porque es un testimonio de lo que Dios hace en las vidas. Ese es el testimonio. Pero debo aprender. Lo que el Señor quiere es que podamos aprender. Lo que el Señor quiere es que nosotros podamos instruirnos. Porque sin instrucción de parte de Dios no vamos a poder hacer nada. Porque la palabra de Dios dice que por la ignorancia en ello, en la palabra de Dios, perece el pueblo. Amén. El pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y conocimiento en qué? Conocimiento en las promesas de Dios, conocimiento en su palabra. Por eso perece. Y no debemos permitir ni esta muerte espiritual ni esta muerte física, sino empaparnos de lo que el Señor dice, de esa guía, de esa esperanza, de esa victoria que hoy el Señor nos quiere dar. Y empezar a dejar los pensamientos que no van de lado. Aquellos que te dicen que nunca lo vas a lograr, aquellos pensamientos que te dicen que ya ha pasado mucho tiempo, que lo dejes. Sigue peleando, sigue luchando, sigue avanzando. Y verás cómo Dios empieza a enseñarte, empieza a instruirte y luego te bendecirá. Porque sin instrucción no hay nada, hermano. Sin instrucción no hay nada. A ver, si tú
compras un aparato electrónico, por lo menos, si trae instrucciones, pero si tú no lees las instrucciones, por lo menos deberás tener un mínimo conocimiento para hacer algunas cosas, como usar, por ejemplo, un programa de computadoras o una computadora en sí. Hoy es algo más común. O cualquier aparato necesitarás instrucciones para poder sacarle una buena prestación a aquello que tú conoces. Amén. Una buena prestación a aquello que tú conoces. Entonces, imagínate de que si el Señor me quiere dar su palabra para bendecirme, si el Señor quiere darme su palabra para que yo salga adelante, debo ser instruido en ello. ¿Dios puede abrirme puertas sin esfuerzo? Claro que sí. Pero el mismo ser humano sabe muy bien que es mejor a la gente enseñarle a pescar y no darle el pez. ¿Amén? ¿No dicen por ahí así? Es mejor aprender a pescar que te den el pescado. Porque si no, tú nunca aprendes a pescar y siempre estás esperando que te traigan el pescado. Asimismo también, hermano, nosotros no podemos esperar que el Señor Jesús sea como como algo que nosotros pedimos y aparece. No, el Señor nos ayudará. Él es espíritu. Nosotros somos carne. Por eso aún la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la mente y nosotros somos el cuerpo, la parte operativa de la obra de Dios, la cual es guiada por Dios y la cual es unida a través del Espíritu. Asimismo, si yo no tengo conocimiento, solamente con la buena voluntad no se puede. No se puede. Porque en algún momento mi ignorancia de lo que estoy llevando adelante me terminará truncando los planes. Amén. O tal vez yo podré llegar, no sé, a un número 9, 10 y tal vez estoy llegando a 3. ¿Por qué? Y estoy llegando a 3 por la falta de conocimiento, de instrucción. Por eso llego hasta ahí. Porque falta instrucción. ¿Y instrucción de qué? Instrucciones de cómo funciona la mente. Porque ¿sabes cuánta gente ha perdido trabajo, negocio, familia? ¿Sabes por qué? Por los pensamientos que se instauraron en su cabeza. Las instrucciones de cómo funciona el corazón. Porque cuánta gente ha puesto sentimientos en su corazón, sentimientos engañosos, y ha perdido familia, trabajo, bienes. ¿Por qué? Por un sentimiento que luego se dio cuenta que no era y que era engañoso. Entonces el Señor trae luz a nuestra mente, trae luz a nuestro corazón y empieza su Espíritu a guiarnos y empieza a acomodar los pensamientos y los sentimientos para que estén ordenados. Y en ese orden empezar a utilizar esa victoria que tú tienes en tu corazón, que es en potencia. Ahora, ¿por qué es en potencia? Porque la palabra de Dios dice que sin Cristo nada podéis hacer. Amén. El Señor te dice, todo es vuestro, pero sin Cristo nada podéis hacer. Entonces todo es mío en potencia. Pero cuando yo lo dejo a Cristo que me guíe, aquello que es en potencia, aquello que puede llegar a ser, termina siendo. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ha dicho. Porque Él nos dice, busquemos primeramente el reino de los cielos, su perfecta justicia. Lo demás te será añadido. Te será añadido. Entonces, Jeremías habló, se angustió. Muchas veces no le gustó lo que Dios le mandaba hacer, pero obedeció. Y Dios le terminó ganando. Y él terminó hablando.
y terminó diciendo lo que el Señor quería que él diga. Pero cuando llegó el momento donde todo estalló, social y económicamente, políticamente, el Señor a Jeremías lo levantó. Al contrario. Amén. ¿Por qué? Porque en la obediencia está la bendición. Porque aquel que trabaja merece su paga. Porque Dios tuvo misericordia de él. Y porque así lo quiso el Señor. Entonces debemos ganarnos ese favor de Dios, sabiendo que acaso habrá algo imposible para Dios. Por eso, hermano, no tengas temor. Acércate a Dios y pídele a Dios. Y verás cómo Dios hace, confía en Él. No importa los tiempos. Tú dirás, pastor, yo vengo esperando hace como 1 año, hace como 2 años, hace como 3 años. Los años que vengas esperando. Aprende, pide, sigue golpeando de la misma manera. Verás cómo te darás cuenta que todos esos años que tuviste que esperar fueron necesarios. ¿Y qué es lo que te trae hoy? Paz. ¿Paz por qué? Y porque yo aprendí, porque sé cómo es. Porque sé cómo es. Entonces, cuando yo aprendo y paso ese tiempo y aprendo cómo es y aprendo desde cero, ¿qué es lo que sucede? Se va el temor de mi corazón. ¿Por qué se va el temor de mi corazón? Y porque sé cómo es. Y porque confío. Y que porque pasé por la situación difícil. ¿Y qué hizo Dios conmigo? Me levantó y me demostró que nada es imposible para Él. Entonces, ¿en qué confío yo? En que yo, cuando pasé la situación difícil, de esa situación difícil, de lo más profundo del pozo me sacó el Señor. Entonces, si yo vuelvo a caer un pozo, sabré muy bien de que Dios de allí me sacará, porque conozco su poder, conozco su amor, conozco su favor. Entonces, hoy, ¿qué hago? No me creo nada, pero camino en esperanza, con una esperanza y con una fe distinta en mi corazón, porque aprendí, porque sé que Dios me ama. Y entendí por qué el Señor entregó su vida en la cruz. Y aunque yo no entendí cómo terminé en ese pozo, sí sé una cosa, que hoy puedo decir que soy más que vencedor en Cristo Jesús, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por las situaciones que has pasado. Y cuando tú eres perfeccionado en el amor, dejas de temer, dice la palabra. Dejas de temer. Hoy la gente cree que la paz es no pasar por problemas. Esa no es la paz. Y si tú esquivas los problemas, los momentos difíciles, esquivas todo, ¿qué es lo que sucede? Nunca aprendes. Nunca aprendes. Amén. Nunca aprendes. Es como aquel que jamás toma sol. Un día a la tarde toma sol y ¿qué le pasa? Queda insolado, le salen ampollas, porque nunca toma sol. Yo veo a los chicos del barrio, donde yo vivo, todos los días van al río. Y van al río y vuelven a la casa a comer. Y otra vez se van al río y a la tarde vienen, no, me vuelvo porque tengo hambre, agarran algo y otra vez se van al río. ¿Tú crees que se ponen colorados, que están insolados, le agarró fiebre, que le salen ampollas? Nada. Nada. Su piel se pone oscura de tanto sol, pero nada más, porque están acostumbrados y su cuerpo está acostumbrado. Pero tú pones un niño que nunca toma sol a la par de ese chico y el primer día se te enferma, hermano. Se te enferma. Nosotros cuando éramos chicos íbamos todos los días al río. Y yo veía gente que tomaba sol y le salían ampollas. A mí me daba gracia, porque a mí no me salían ampollas. ¿Por qué no nos salían ampollas? Y porque éramos como estos chicos. Todos los días estábamos metidos en el río. Entonces, asimismo, el corazón, la mente, cuando batalla contra las cosas de la vida y ve la mano poderosa de Dios en aquellas cosas que fueron complicadas y difíciles, se da cuenta que Dios le ayuda. Ahí se da cuenta que Dios es real. Ahí se da cuenta que Cristo está con él.
Y cuando Dios te libra te dice, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Algo que no pueda hacer yo? Y esto es lo que nosotros debemos creer, debemos entender y debemos perseguir. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero debemos aprender. Y debemos obedecer. Jeremías aprendió, Jeremías obedeció. Y en el momento más difícil de su nación, mientras que la nación se caía a pedazos, mientras que lo político, mientras que lo económico caía a pedazos, estallaba todo por los aires, Jeremías era levantado en el medio de aquella dificultad complicada. Amén. Por eso debemos confiar, por eso debemos acercarnos al Señor, y verás cómo Dios hace cosas grandes en tu vida. Y tú dirás, no hay nada difícil para Dios. Y dirás, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y le dirás al Señor, Señor, ahora ya sé que lo imposible para mí, posible es para ti. Por eso, Señor, yo empezaré a confiar más y avanzar más y obedecer más. Porque he visto tu mano y tú me has guardado del momento difícil. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios. Te alabamos y te bendecimos, bendito Dios. Toda gloria y honra es tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te invito a que te puedas poner de pie, por favor, y vamos a orar. Y el primer paso que debemos dar es poder aceptar a Cristo en nuestro corazón. Si tú dices, yo quiero esta victoria, y tal vez es la primera vez que escuchas una palabra o no has aceptado a Cristo en tu corazón, es necesario, hermano, de que puedas dar este primer paso, porque cuando tú aceptas al Señor, aceptas su Espíritu y lo aceptas como Señor y Salvador. Y cuando tú lo aceptas, el Señor se acerca a ti. Amén. Por eso vamos a orar. Y puedes repetir esta oración que dice así si tú lo quieres. Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, te doy gracias por aquella muerte en la cruz y por la victoria que hoy me entregarás. Te doy gracias. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos. Bendito Dios.